Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al canal Buenos Días, Señor. Para mí es todo un gusto poder estar aquí. Antes incluso de presentarme, te quiero invitar a que te vayas y te suscribas a este canal si no te has suscribido y que le puedas dar en la campanita de notificaciones para que cada que esté llegando un video, tan solo con la notificación que te llegue, puedas ingresar a ver el devocional del día. ¿Ok? Mi nombre es Susana Sánchez. Siempre digo que es un privilegio poder estar aquí contigo, con cada persona que nos puede visualizar a través de este medio que edifica a todos, tanto a los que escuchan como a los que impartimos los devocionales. Hoy quiero hablar del Salmo 54 y el Salmo 54, el contexto antes de que David escribe esto es que está viviendo una persecución por Saúl. El rey Saúl lo quería matar y vemos cómo David enfrenta situaciones de muerte literalmente, pero frente a todo hace un salmo que nos deja varias enseñanzas. No puedo decir que voy a dar puntos en específico, sino que en cada versículo que vamos a leer el día de hoy, que es en todo el pasaje, vamos a poder encontrar diferentes etapas del clamor que vive David frente a lo que sufre. ¿Ok? Así que empezamos, vamos a leer hoy Salmo 54, es el pasaje que vamos a leer el día de hoy. Y empieza con el versículo 1, que dice: Sálvame, oh Dios, por tu nombre, defiéndeme con tu poder. Y vemos la primera palabra que dice sálvame. Eso quiere decir que David estaba frente a una situación realmente difícil, porque sería un poco dramático que nosotros digamos sálvame bajo pequeñas circunstancias o problemas que tenemos. Creo que una persona dice el término sálvame cuando está en un aprieto muy difícil, y David estaba en un aprieto muy difícil en este momento, por eso lo primero que dice es sálvame, defiéndeme con tu poder. Está pidiendo salvación, pero también está pidiendo una defensa frente a lo que está viviendo. Después vemos en el versículo número 2 que dice: escucha, oh Dios, mi oración, presta oído a las palabras de mi boca. Y aquí me hace recordar que la mayoría de veces, no es casi todas las oraciones, pero Jesús cuando terminaba de orar, hubo una cosa que a mí se me quedó grabado de los evangelios que dice, Jesús dice: gracias Padre porque siempre me escuchas. Y nosotros a veces tenemos la fe en la oración, pero no la fe en ser escuchados. Hay dos cosas diferentes, porque una cosa es hablar y otra que te escuchen. Y aquí David dice: escucha, oh Dios, mi oración. O sea, no nada más está orando y teniendo la fe en la oración, sino está creyendo que lo que ora va a ser escuchado. Presta oído a las palabras de mi boca. Está diciendo: quiero que me oigas. Necesito que tú puedas escuchar mi necesidad. Porque en estos días yo viví una situación un poco de injusticia. Así que yo estaba un poco enojada y le dije a mamá: tengo que orar para que despidan a ese hombre que me había tratado mal. Es un hombre que no conoce de Dios. Y mi mamá me dijo: Susana, a veces no todo lo que oramos es escuchado, porque no todo es conforme a la voluntad de Dios. Y me acordé de ese versículo que dice que Dios solo escucha las oraciones que son conforme a su voluntad. A veces como cristianos, como personas, nos llegamos a frustrar porque llegamos a orar, pero Dios no contesta. Pero en realidad es que Dios no es que no conteste, sino que no escucha las oraciones que están fuera de su voluntad. ¿Me entienden? Es como nosotros ir a pedir a un ingeniero que nos dé una medicina para curarnos cuando Él no tiene la capacidad de. Y lo mismo pasa con Dios. Dios no quiere decir que no pueda obrar en todo, porque Dios puede obrar en todo. Pero hay cosas que no están bajo su área, porque en realidad quien le tendríamos que pedir que nos pueda dar un medicamento, que nos pueda diagnosticar alguna enfermedad es el doctor. Y nosotros a veces queremos pedirle a Dios como la cosa que yo le quería pedir de que despidieran a un hombre del trabajo. No me vaya a sacar de contexto frente a lo que acabo de decir, sino que fue una injusticia. Este hombre me habló muy feo y yo estaba enojada y tenía un problema de eso. Y después me tranquilicé y dije: bueno, es cierto, mi oración no es que Dios no la vaya a contestar, sino que ni siquiera la va a escuchar. Y aquí David está pidiendo que sea escuchada su oración de verdadera necesidad. Y a veces nosotros necesitamos ser escuchados, pero también tener la fe de que vamos a ser escuchados. Después está el versículo 3 que dice: pues gente extraña se levanta contra mí, gente violenta procura matarme sin tener cuenta a Dios. Obviamente las personas que vienen atrás de nosotros en cuestión de cualquier cosa, persecución de vida,
o incluso en persecución de algunas otras cosas en nosotros, no están bajo la voluntad de lo que quiere Dios. Dice, no tienen en cuenta a Dios. Esto quiere decir que no les importa lo que piense Dios, que no les importa lo que puedan hacer para salirse fuera de. Y aquí David obviamente querían matarlo, y David todavía no era el rey. Todavía no era el rey, pero David tenía un propósito en Dios. Y nosotros a veces somos perseguidos, pero me gusta el versículo 4 que dice, pero Dios es mi socorro, el Señor es quien me sostiene. Y una ilustración para darlo aquí es cuando está en la tempestad, y dice la Biblia que Jesús estaba dormido, que los discípulos estaban turbados por la gran tempestad. Solo una persona se duerme en medio de una tempestad, una persona que realmente cree que es sostenida por Dios. Si nosotros somos sostenidos por Dios, ninguna tempestad va a ser capaz de despertarnos, porque el que está bajo control en todas las situaciones es Dios. Y aquí vemos que David pide socorro y dice, quiero que me sostengas también. Porque a veces, más que pedir por una necesidad, necesitamos por algo que nos mantenga firmes. Pablo dice, después de que haya acabado todo, estar firmes. Porque a veces en la prueba no hay que avanzar, sino se requiere de firmeza. Y estar firmes quiere decir que Dios nos sostiene. No es lo mismo estar sentado que poder estar firme. Espero me pueda tener ese término, porque cuando Dios te sostiene, tú tienes una firmeza frente a lo que pasas. Puede haber tempestad, pero en ti hay una paz de que sabes que todo está bajo control. Eso es estar sostenido por Dios. Después vemos en el versículo 5 que dice, hará recaer el mal sobre mis enemigos, por tu fidelidad, Señor, destrúyelos. Y la ilustración que voy a ocupar aquí es de un embajador. Digamos que el embajador de México va a Colombia, y en Colombia el embajador sufre un atentado de muerte. México está sumamente comprometido a hacer justicia para el embajador mexicano que fue a Colombia y atentaron contra su vida. ¿Por qué razón? No nada más por la vida del hombre que fue atentado, sino por lo que representa el hombre, porque el hombre representa una nación, más que a él mismo o su nombre mismo. ¿Me entienden? Y nosotros, Dios nos hace justicia y hace que nuestros enemigos caigan, no por nosotros, sino por lo que nosotros representamos, porque cada persona que ahora mismo me está escuchando es un embajador del reino en la tierra, y Dios está comprometido a defendernos, no por lo que somos, sino por lo que representamos. Y por eso David dice, por tu fidelidad, Señor, destrúyelos. Porque más allá de destruirlos, porque nosotros podamos ser fieles a Dios, es Dios también representando su fidelidad con nosotros. Dice la Biblia que Dios nos amó antes de que nosotros lo pudiéramos amar, y a esto mismo podría ser una referencia a que Dios siempre hace las cosas primero que nosotros, y Dios no tiene motivación para hacer las cosas. Dios simplemente las hace porque le nace hacerlas. Y aquí David, cuando dice esto, lo único que está reafirmando es que Dios sale a nuestra defensa, porque nosotros representamos también a Dios en la tierra. Somos personas que proyectamos a Jesús en la tierra y en la vida diaria. El versículo 6 dice, te presentaré una ofrenda voluntaria y alabaré tu nombre, Señor, porque es bueno. Y aquí es donde voy a dar el título hasta casi final del devocional, que mi título de este devocional es porque Dios es bueno. O sea, David dice, y se lo voy a volver a repetir, te presentaré una ofrenda voluntaria y alabaré tu nombre, Señor, porque es bueno. O sea, David dice, no te voy a alabar porque vas a vencer a mis enemigos, ni porque los vas a destruir. No te voy a alabar porque me escuchas. Nada más dice, te voy a alabar porque eres bueno. Te presentaré una ofrenda voluntaria. O sea, lo voy a hacer porque me nace hacerlo. No porque hiciste tú algo, sino porque me nace hacerlo. Porque tú eres bueno. Y a veces a nosotros nos hace falta aprender a dar ofrenda. Y en la versión Reina Valera dice sacrificio. Nos hace falta representar y dar ofrenda y sacrificio a Dios porque Él es bueno. La pregunta es si nosotros seríamos igual de serviciales, igual de comprometidos. A lo mejor y la mayoría de los que me escucha asiste a la iglesia, pero nosotros seguiríamos yendo a la iglesia aunque Dios no responda a ninguna de nuestras oraciones.
Porque aquí David dice, te voy a dar ofrenda, te voy a dar sacrificio solo porque tú eres bueno. Porque estamos de acuerdo que Dios no está comprometido con nosotros a contestarnos ninguna de nuestras oraciones ni a bendecirnos, porque tan solo con el hecho de habernos creado y con el hecho de haber sacrificado a su Hijo, ha dado todo por nosotros, nosotros ya no tenemos más derecho a pedir más, porque Él ya lo dio todo. Si dio a su Hijo, ya lo dio todo, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Si Él ya dio a su Hijo unigénito, es lo único que necesitamos nosotros. Pero nosotros alabaríamos a Dios porque Él es bueno. Ese es el título que le voy a poner a este devocional, porque Dios es bueno. No necesitamos otra oración para ir a la iglesia solo porque Dios es bueno. No necesitamos otra oración para dar gracias solo porque Él ha sido bueno. Haga o no haga cosas en nuestra vida, Dios ha sido bueno. Y si nosotros no estamos en ese pensamiento, que creo que es el pensamiento más correcto, nuestra vida como cristianos fracasará. Nuestra vida en un seguir a Cristo fracasará. Porque toda la gente del mundo tiene cierto reproche contra Dios porque para ellos Dios no ha sido bueno. Pero para ellos significa que Dios es bueno solo cuando responde a nuestras oraciones. Solo cuando responde incluso a nuestra fe. Pero Dios es bueno, lo haga o no. Y el último versículo dice, pues me has librado de todas mis angustias y mis ojos han visto la derrota de mis enemigos. Al final dice, me libraste, he visto la derrota, he visto cómo caen todos los demás, pero antes de haber visto cómo todos caen, yo di ofrenda porque tú fuiste bueno. Eso es lo que quiere decir David aquí. Yo y el mensaje que te quiero dar a través de todo lo que acabamos de leer es que a través de nuestras circunstancias aprendemos a que Dios es bueno. Mira, David está diciendo Dios es bueno cuando lo están persiguiendo para matarlo. ¡Qué tremendo! Y me impacta cómo David puede decir esas palabras. Es un hombre realmente que sí lo sostiene el Dios. Así que hoy nosotros tenemos que aprender a que vamos a ser sostenidos por Dios para poder decir Dios es bueno y aún en medio de la prueba le voy a dar ofrenda y sacrificio. Así que donde estás, quiero que cierres tus ojos rápidamente para que pueda hacer una oración por ti y podamos concluir este devocional. Padre, te doy gracias por cada persona que a la distancia me está escuchando. Papá, permítenos entender con nuestros oídos espirituales escuchar este devocional para saber que tú eres bueno aunque hagas y no hagas. Sabemos que tú eres fiel, aún así destruyes a aquellas personas que se levantan en contra nuestra, incluso el adversario que es Satanás. Papá, tráenos paz, tráenos pensamientos de bien y no de mal a nuestra mente para poder perseverar frente a cada situación difícil. Te damos gracias porque tú eres bueno. En el nombre de Jesús, amén. Así que por último te invito a que te vayas a suscribir a este canal, le puedas dar un like y lo compartas en tus redes sociales con un amigo de WhatsApp que probablemente sabes que necesita escuchar esta palabra de parte de Dios. Te envío un abrazo a la distancia y Dios te bendiga.